todo nos une, nada nos separa. Un tema muy importante donde el Señor, primero el Padre Celestial, muestra su preocupación, ¿verdad? Y su inquietud de esa falta de amor al prójimo, de esa unidad, ¿verdad? Vemos gobiernos que solamente buscan su propio bien y no de la gente que pudieran servir. Vemos a la iglesia también, o a los cristianos, ¿verdad? Amadores de sí mismos, como decía el Maestro Jesucristo. Sabemos que la fraternidad humana está en crisis. ¿Por qué digo humana? Porque este tema abarca aún a los cristianos, a los creyentes, a los evangelistas, a los que profesan cualquier fe, ¿verdad? Pero también a la humanidad entera. Por eso te decía que la fraternidad humana está en crisis, pero solo un milagro de lo alto, de la gracia del Señor, puede unificar, ¿ya?, a los humanos o a la humanidad. Pero ese milagro se produce cuando se siguen los principios y reglamentos o lineamientos escritos en las Sagradas Escrituras. Pero como todo, siempre hay una base, porque el Maestro Jesucristo decía: ejemplos os doy para que como yo hago, vosotros también hagáis. Veamos la base celestial, ¿verdad?, de la unidad. Capítulo 10, versículo 27 del libro de San Juan. Capítulo 10, versículo 27 al 30. Dice así. Quiero empezar con esto, en donde se manifiesta cómo el Señor te presume delante del Padre Celestial como abogado y tú como hijo, y dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Papá, te vengo a presumir algo. Tengo unas ovejas que solo basta con escuchar mi voz para que ellas me sigan. Por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. A causa de la obediencia, papá, me atreví a darles vida eterna. ¿Te parece? Y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, o mi Padre el que me las dio, mayor que todos es. Nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre. Y yo y el Padre una cosa somos. Está hablando, sostiene una conversación nuestro Padre Celestial con el Maestro Jesucristo, y les cuenta, te repito: tengo unas ovejas, oyen estas mi voz, la ejecutan, hacen lo que yo les digo, y yo a consecuencia les prometo vida eterna. Y para que estén seguros, yo les di la confianza de que nadie las arrebatará de nuestras manos, ¿ya? Porque mi Padre es mayor que yo y mayor que todo, ¿ya? Y yo y el Padre, lo mejor, somos una sola cosa, dice la palabra de Dios. Pero ¿en qué consiste esa unidad? Dice el capítulo 5, te voy a llevar rápido para atrás. Capítulo 5, versículo 30, dice así: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Entonces, ¿ya te diste cuenta cómo va en cadena esto? Papá, tengo mis ovejas. Ellas caminan conforme el camino que yo sigo. Pero ya les dije que yo y tú somos una, o tú y yo somos una sola cosa, ¿ya? Por eso dice, y les hice énfasis a esta situación. Y entre paréntesis te lo voy a decir: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, que es mi Padre. ¿Qué quiere decir con esto el Maestro Jesucristo? Que el Padre es santo, y si Él está haciendo la voluntad de su Padre, obviamente tendrá que ser santo. Y si el Padre no tuvo errores, ¿va? Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo lo que Él formó, es perfecto. Entonces, de acuerdo a eso, el Maestro Jesucristo, lo que vino a formar en la tierra cuando se vino a hacer carne, vino a formar, a sembrar paz, a sembrar amor,
¿Pero por qué? Porque está haciendo, eso es lo que el Padre le dijo. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, como nosotros, y eso lo hace una sola cosa. Pero como nosotros somos sus ovejas, también tenemos el mismo trabajo de hacer las cosas del abogado y del Padre Celestial. Porque más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos está invitando a hacer los tres, una sola cosa. Pero eso es a través de la obediencia. Hay un deseo de la unidad aquí precisamente en la tierra, y es donde nos llevará precisamente a eso que te estoy diciendo, a la unidad celestial. Veamos qué pidió el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de ahí de San Juan. ¿Qué pidió el Maestro Jesucristo, verdad? Para sus discípulos precisamente. Dice el libro de San Juan capítulo 22. Dice así. Sí, nada más el 22, y ahorita te cito otra parte. Y yo, la gloria que me diste les he dado, para que sea una cosa como también nosotros somos una sola cosa. Y ahí es donde entra el yo. ¿Por qué? Porque el Señor hace una promesa a aquellos que le siguen. Somos nosotros, sus ovejas. Nos da vida eterna. Después hace énfasis de que Él no viene haciendo su voluntad, no viene juzgando conforme a su juicio, sino como al juicio del Padre Celestial. Pero hace otra promesa, y me imagino que en su conversación le dice al Señor: Padre, hay algo que te quiero decir más. Perdona mi atrevimiento, perdona lo que te voy a comentar, pero hice otra promesa. ¿Cuál es, hijo? Que la gloria que me diste les he dado. ¿Y cuál es esa gloria? Para que sean una cosa como también nosotros somos una sola cosa. Entonces basta tener que hacer la obediencia, la voluntad del Señor, para que esa unión se lleve a cabo. No sé si la agarraste, pero el Señor te está prometiendo, te está dando la oportunidad de que como Él y el Padre son una sola cosa, hay lugar, o haya lugar también para ti, ¿verdad? Pero espérame, que no solamente decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú lleves esa unidad conmigo para con nuestro Padre, sino que le encarga algo. Dice el versículo 11 de ahí mismo, 17, pero ahora el 11 y 12, dice así: yo ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, yo a ti vengo, papá, Padre, pidiéndote un favor. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros somos. ¿Ya te diste cuenta que el Señor Jesucristo siempre va a estar al pendiente de ti? Es por eso que el libro de Pedro nos decía: humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Echa en Él todas sus solicitudes, para que cuando fuere tiempo, Él te ensalce. Aquí el Maestro Jesucristo está mostrando su trabajo, su buen trabajo y desempeño de abogado, su papel de abogado, porque dice: yo ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo, yo a ti vengo. Padre Celestial, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sea una cosa como también nosotros somos una cosa. Pero espérame, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdieron, sino que el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Solo uno se perdió, el hijo de perdición, pero de todos traté de unificarlos, hablando de la unión. ¿Cuál unión? La unión es algo, un lazo fuerte, por eso dice la palabra de su Dios: cordón de dos dobleces no presto se rompe. Y hablando de esa unión es precisamente que debemos de estar amarrados, aferrados a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero ¿para qué deseaba
el Señor que existiera esa unidad en sus seguidores, dice la palabra de nuestro Dios en el libro de... Vamos a seguir viendo el libro de Juan capítulo 17, pero al versículo 21. Dice así: para que todo sea una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. No sé si te ha pasado cuando tu padre, tu madre, ¿verdad?, te dice: oye, hijo, no me pongas a la vergüenza, compórtate, sé educado, sé bien, no tengas malas conversaciones, y solamente así me honrarás. Y ve lo que le dice el Señor Jesucristo a nuestro Padre Celestial: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando tú empiezas a hacer la voluntad del Padre Celestial, todos te reconocerán, tendrás presencia, y en donde camines dirán: grandes cosas ha hecho Dios con este, que aunque no tiene la preparación académica, camina diplomáticamente, se expresa tal cual, con esa rectitud del que lo envió, del abogado que está hablando de nosotros. Entonces, de esta manera todos conocerán a los verdaderos discípulos de Dios. Y ahora te voy a llevar al capítulo 13, de ahí mismo, pero el versículo 35 dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos hacia los otros. Y es a lo que te quería decir, o a lo que quería llegar. Esa unidad nos va a llevar a tener el amor los unos con los otros, a buscar esa unión, a buscar preocuparnos por el prójimo, a buscar preocuparnos por los más necesitados. No solamente es decir: es que yo hago la voluntad de mi Padre, sino ejecutarla. Porque el Maestro Jesucristo a eso vino a preocuparse, a eso vino a ejecutar la voluntad del Padre. Serás azotado. Él vino y fue azotado, y no dijo: es que el proceso me va a doler. Él solamente le dijo: vas a morir, pero vas a ascender a los cielos. Él esperaba esa recompensa y la tiene. Él está a la par del Señor, a su derecha, abogando por todos y cada uno de nosotros. Pero para eso sufrió un proceso. Tú tienes que sufrir un proceso para llegar al objetivo principal. Por eso dice aquí: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor de los unos hacia los otros. Cuando tú te dirijas bien y te expreses bien de tu prójimo, el mundo te conocerá. El mundo dirá: este fue transformado por su abogado Jesucristo, instruido por los lineamientos del Padre Celestial. Este es un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que expreses, con eso serás identificado. Incluso Pablo mostró su preocupación, dice el libro de Primera